En el día de hoy vamos a ver lo que son los repasos para las pruebas nacionales, capítulo número 2. Pruebas nacionales, capítulo número 2, año 2023. Veamos. Aquí tengo 4 preguntas. 2 están destinadas a lo que es el Egipto antiguo y 2 a Roma antigua. En el capítulo número 1 vimos lo que era la prehistoria, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Les invito a ver el primer video para que puedan entender el orden cronológico de la historia. Aquí ya después que pasamos de la prehistoria, estamos en historia. ¿Cuál es la división? Lo que es la inversión o cuando se inventa, mejor dicho, la escritura. Ahí se divide lo que es prehistoria con historia. Vamos a ver qué nos dicen estas dos preguntas. Y vemos que la pregunta número 1 me dice a mí, en Egipto el poder político era controlado por los 4 respuestas, 10-4, tengo que ver cuál es la verdadera. Y yo veo, o la, mejor dicho, la correcta, ¿sí? Veo que tengo la primera, que es la reyes, segunda faraones, la tercera sacerdotes, cuarto magistrado. Yo le voy a decir con una breve explicación cuál es la respuesta correcta. Y veo entonces que en el número 2 tengo que dice en el antiguo Egipto, las labores agrícolas en los gnomos las realizaban los quienes. Ahí está, 4 respuestas. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y vamos a ver entonces los contenidos que veremos en el día de hoy. Civilización egipcia y romana, la organización social solamente de Egipto, ubicación geográfica de las dos civilizaciones que están ahí, inicio y fin de las civilizaciones, yo me incliné más por Roma, y conclusión a la que nosotros vamos a llegar para ver cuál es la respuesta correcta. Veamos. Aquí veo una pequeña historia de lo que es el Egipto antiguo, que me dice a mí la civilización, o mejor dicho, la antigua civilización egipcia se prolongó durante más de 3000 años y se convirtió en una de las civilizaciones más poderosas y emblemáticas de la historia. Right now, ahí nos paramos, ya. Y ahí mismo me dice la ubicación donde estaba ese país, esa civilización, y es donde se encuentra hoy en día. Vamos a ver esto. Si yo voy a la Biblia, voy al libro de Génesis, está hablando a mí de Egipto. Abraham fue a Egipto, José a Egipto, y por el tema de la sequía, por el tema de la alimentación, José mandó a buscar también a toda su familia y se asentaron ¿dónde? En Egipto. Quiere decir que la historia que todos conocemos no se puede trabajar sin antes mencionar la historia bíblica. Para eso vamos a ver una organización social que tenemos aquí, justamente al lado. Vemos que en la cúspide está ¿quién? El faraón. Luego siguen los sacerdotes, los escribas, los soldados, campesinos, esclavos. Si yo le digo a ustedes, hagan una organización social de su país, ¿qué usted va a poner primero? El presidente. Después usted lo va a dividir entre los diputados, senadores, regidores. Luego va a ir bajando, bajando hasta el final. Usted va a poner el pueblo. Eso es simple y sencillo. Ahí está dividido de manera diferente porque eso fue hace muchísimos años y estamos hablando de un país que se manejó por términos de civilización. Su sistema de gobierno era muy diferente al que conocemos hoy en día. Pero de igual manera, si yo le digo a usted, vamos a trabajar lo que es la pirámide alimenticia, usted va a poner en primer lugar el alimento más importante. Si yo le digo a ustedes, vamos a hacer una pirámide de cuál es el animal que domina en la selva, usted va a poner cuál es que domina. Es lo mismo, no hay que perderse en esto. Pero aquí vamos a ver algo interesante que le tengo. Vuelvo y repito, no puedo trabajar tampoco la historia sin la geografía, porque necesito ubicarme en qué lugar estoy trabajando.
para yo poder entender esta parte. Y le voy a decir algo. Hace unos días tuve una reunión con unos técnicos del distrito y otros maestros de ciencias sociales, donde el dolor de cabeza o la preocupación, perdón, de muchos maestros es que en el punto donde mayormente se queman los estudiantes en pruebas nacionales es en la parte geográfica. El estudiante aprende más historia, pero se olvida de la geografía. Y es por eso que desde el capítulo número 1 al capítulo número 2, yo estoy trabajando en conjunto historia y geografía. Vamos a ver esto. Esto que vemos aquí es el continente africano. Toda esta parte de aquí abajo es África, continente africano, y es donde se encuentra Egipto, donde se encontraba el antiguo Egipto. Vemos ahora que esto aquí es el mar Mediterráneo. No voy a abundar mucho en lo que son los límites, ni en los mares, ni océanos, porque hay un capítulo solamente destinado a esa parte. Pero aquí yo veo ya lo que es la civilización antigua al pueblo que hebreo. Y entonces tiene lógica. Egipto, viene Moisés, liberta al pueblo, cruzan el Mar Rojo y se asientan aquí, pueblo hebreo. Quiere decir, usted va a la historia, está viendo, y puede inclusive buscarlo por Google cuál es el orden cronológico de las civilizaciones y van a ver cuál es el que sigue. Luego vemos entonces de este lado a Mesopotamia. Mesopotamia se conoce como la cuna de las civilizaciones, donde da origen lo que es la división entre la prehistoria y la historia. La división entre una y la otra es que la prehistoria se divide de la historia justamente cuando se inventa la escritura. Y al inventarse al inventarse la escritura, vemos que Mesopotamia tiene su escritura conocido como cuneiforme. Entonces Mesopotamia se conoce como la cuna de la civilización, la que da origen a todo lo que conocemos ya como historia. Aquí vemos en el continente asiático. El continente asiático viene desde aquí. Nos partimos toda esta parte. Esto es la India y esto es el país de China. País sobrepoblado que tenemos hoy en día. Y el segundo, entonces, es la India. Ya esta parte de aquí es el continente de Oceanía. Y aquí no puedo dejar lo que es el continente europeo. Ese mapa, más lo que vimos anteriormente, nos va a poder ayudar a comprender lo que era la Roma antigua. Vamos a ver esto. Aquí están las dos preguntas. Y me dice a mí que en Egipto el poder político era controlado por quienes. Ya lo vimos en la organización social. ¿Quién está, ¿quién está arriba en la cúspide? El faraón. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El faraón. Egipto nunca tuvo reyes, mucho menos magistrados. Sí tuvo sacerdotes, pero los sacerdotes estaban por debajo de quién? Del faraón. Entonces, la pregunta número 2 me dice a mí, en el antiguo Egipto, las labores agrícolas en los gnomos, ¿quiénes las realizaban? Normal. ¿Quién ustedes vieron que trabajaba la tierra? Los campesinos. No vimos los colonos, no vimos los siervos y mucho menos los obreros. Así que ahí están las respuestas a esas dos preguntas. Pasamos ahora a lo que era la antigua Roma. Roma, lo vamos a ver aquí. Yo lo dividí en tres fases. Y las tres fases yo resumí porque es para nosotros poder tener un conocimiento de cuál es la respuesta correcta. Me trasladé y lo dividí en tres fases. Fase número 1, el inicio. Fase número 2, desarrollo. Y la número 3, la caída. ¿De qué? Del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano, surge el Imperio Bizantino, que lo veremos más adelante. Entonces, después de ahí, también surge lo que es la época medieval. Después de la época medieval, que es la Edad Media, surge lo que es la Edad Moderna. Entonces, inmediatamente terminemos de ver lo que es la Edad Moderna, nos vamos a trasladar al descubrimiento de América. Desde ahora les voy a dar
una pincelada de lo que es la Edad Moderna. En el continente americano nunca se dio lo que era la Edad Media. Si ustedes se fijan, estamos solamente hablando de 4 continentes, o mejor dicho, 3, porque Oceanía no entra en esa parte. Asia, número 1, Europa, número 2, y el continente africano. Que no se lo olvide. Vemos que en el inicio dice que aquí que el Imperio Romano surgió como una comunidad pequeña cerca de que el río de Tiber. Con el tiempo fueron conquistando otras naciones utilizando el lema divide y vencerás, y así entonces se convirtió en un gran imperio. Vamos a ver aquí lo que es el desarrollo, y dentro del desarrollo también vamos a ver lo que es la religión. Vemos algo interesante, que el trabajo en el Imperio Romano comprende a hombres libres, pero fundamentalmente a los libertos y esclavos. En el caso de las tareas rurales, ¿a qué yo me refiero con el término de rural? Al campo. Cuando yo me refiero al término también de urbano, me refiero al término de ciudad. Tenemos lo que es rural, campo, urbano, ciudad. En República Dominicana se dice, la música urbana es la música ¿de qué? De la ciudad. El campesino viene del campo a la ciudad. El campesino viene de la zona rural. ¿A dónde? A la zona urbana. ¿Están entendiendo y comprendiendo ambos conceptos? Luego de ahí, veo que en el segundo párrafo me dice un dato muy interesante, que la religión romana tuvo muchísima influencia ¿de quién? De la religión griega. Y antes de Roma estaba lo que era la Grecia antigua. Pero como esas no están en las preguntas que estamos trabajando, estoy explicando solamente Egipto y Roma. Miren algo, la religión de la Grecia antigua era politeísta, igual que en Roma. ¿Y por qué? Porque creían en muchos dioses. Ahora, si a mí me dicen que era monoteísta, quiere decir que cree solamente en un solo Dios. Si usted es monoteísta, cree en un solo Dios. Si usted es politeísta o en su país utilizan ese sistema, quiere decir que entonces los politeístas creen en muchos dioses. En el dios del fuego, en el dios del sol, en el dios de la lluvia. Para todo hay un dios. Usted no ven que está Atenas y otros dioses, perdón, que se utilizaban. Bueno, si yo me voy a la Grecia antigua, tengo a quién, a Zeus, o mejor dicho, los dioses del Olimpo, o del Olimpo. ¿A quién yo más tengo? Tengo a Hades, tengo a Atenas, entre otros dioses. Los romanos eran igualitos. Pero entonces, ahora vamos a pasar cómo Roma, que creía en tantos dioses, surgió de un lugar pequeño, de una ciudad pequeña, y se convirtió en un gran imperio. Entonces, ahora, una de sus principales causas por la cual Roma cayó, la vamos a ver ahora. En caída tenemos entonces poco o ningún ingreso fiscal. Vamos a ver esta parte. ¿Qué tenemos también? Liderazgo diferente. Roma, al ser un imperio tan grande, cometió un error, y era que Roma tenía muchos emperadores. Al que no lo envenenaban, lo mataban, y el que no lo mataban se moría. Y esos emperadores, atentos de que Roma era un imperio bastante grande, ¿qué hacían ellos? Hacían y deshacían con los países que ellos conquistaban. No supieron administrar su poder. Yo ahora voy a utilizar la Biblia. Cuando Jesús de Nazaret nace en sus 3 años, o mejor dicho, en sus 33 años de vida aquí en la tierra, todo se manejó bajo la influencia del Imperio Romano. Y si yo me voy más para atrás, también. O sea que Roma era bastante grande. Pero veo también que tuvo liderazgo totalmente diferente. O sea, cada emperador que gobernaba Roma pensaba diferente al anterior. Que no es como el país donde usted vive. Por ejemplo, en República Dominicana, el presidente que está dirigiendo en la actualidad es Luis Abinader. Luis Abinader está terminando el metro y ya terminó el teleférico.
Pero cuando ustedes buscan los periódicos, las informaciones del gobierno anterior, que era Danilo Medina, antes de terminar su jornada, que él dijo que iba a hacer el teleférico y el metro en la entrada de los Alcarrizos. Luis Abinader solamente le está dando a eso una continuidad. Pasamos ahora a lo que es también la aparición del cristianismo. Cómo Roma, que creía en muchísimos dioses, pasa a un país que está viendo una influencia del cristianismo. Por eso también muchos se vieron obligados a buscar la estrategia para crucificar a Jesús y a los apóstoles. Pero sin embargo, no le valió porque las personas iban creyendo en alguien de cual, perdón, hizo milagro y hacía milagro a través de los apóstoles. O sea, la historia que conocemos hoy en día, que está plasmado en los libros de los colegios, no se puede trabajar sola sin antes ver la historia cristiana. Y por último, las invasiones de los bárbaros, que eso lo vamos a ver en otro capítulo más adelante. Vamos a ver ahora el mapa. ¿Se acuerdan que les dije a ustedes anteriormente que no se pueden olvidar de el mapa cuando yo les mostré donde estaban las civilizaciones antiguas? Es por eso, porque miren, toda esta parte que vemos aquí señalada, que está aquí debajo, la conquistó el Imperio Romano. Vimos aquí la civilización de Egipto, o la civilización egipcia. ¿Qué les digo yo a ustedes? Que entonces Roma también llegó a conquistar Egipto. Todo lo que está ahí en el círculo, en esta parte tiene países, o mejor dicho, nombres de países de la actualidad, o si usted lo compara, por ejemplo, Britania. ¿A qué yo me refiero con Britania? Gran Bretaña, los británicos, Inglaterra, Reino Unido. Ahí yo veo que hay uno que dice Hispania. ¿A qué yo me refiero? España. ¿O acaso no le suena el nombre que dice la Hispaniola? Es desde ahí que se remonta todo. O sea que para nosotros conocer, mis hijos, de historia, es bueno que recordemos y asociemos una cosa con otra. Ven como les dije que la historia no puede trabajar sin lo que es la historia bíblica y mucho menos sin la geografía. Vamos a ver ahora, para no hacer este video tan largo, qué nos dice a nosotros las preguntas 3 y 4. Las 3 me dice, en la antigua Roma, el tipo de trabajo que predominó fue el cual. Ya nosotros lo vimos, el libre. No hay que buscar más nada. El sistema libre. Y por último me dice, ¿cuál de las siguientes religiones tuvo influencia sobre la antigua Roma? Yo le dije a ustedes que Roma era politeísta, Grecia era politeísta, y vemos entonces, ¿qué hicieron los griegos? Influyeron en los romanos. Y Roma cae justamente cuando se empezó a predicar el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de Jesús. Inmediatamente muchas personas fueron creyendo. Muchos emperadores también, no le voy a decir que fueron creyendo, pero también fueron descuidando otras partes. Y cada vez que surgía un emperador romano, ¿qué pasaba con el reino? Se iba debilitando hasta que entonces Roma desapareció por completo. Muchas gracias e invito a suscribirse a este canal para ver los capítulos que estaré subiendo durante el transcurso de esta semana.